Acá tenemos varios ilustres invitados que representan PMOs de clase mundial y también del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El panel va a ser moderado por Juan Carlos Sodar, editor de Economía y Negocios del Comercio y de Día 1. Fuerte aplauso para ellos. Carlos. Buenas tardes. Estoy aquí acompañado de soy Mara, PMO Services Director Mails, Carlos Largo, gerente regional de Dectel, y además tenemos un representante del sector público, José Largo, director general de Concesión de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, quiero conversar con ellos y hacerles algunas preguntas sobre la experiencia en el manejo del proyecto, para lo cual también me gustaría que cada uno hable de la entidad que representa. Y le pido a la señora Mada que empiece por favor contándonos un poco de la experiencia de Gris. I'm first going to apologise for not speaking Spanish. Yes, I apologise for that. I just might just still have me. That's because I can't hear my translator. So I am representing MACE. I joined MACE 10 years ago in London 2012. That was the first major programme I've done with them. I have 26 years experience though in PMO and project controls across many major infrastructure programmes, especially around major rail and railway infrastructure. Since joining MACE after London 2012, I've been responsible for setting up and delivering over 20 major programmes across many sectors. And at this point in time, MACE, I think we run 37 programme management offices across many different sectors, from Tiffany to major nuclear power stations. So we have quite a broad scope within MACE itself, and I have functional responsibility for looking after those for our business. En primer lugar, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bechtel es una empresa de ingeniería y construcción y también de project management. Este año Bechtel ha cumplido 120 años de historia, desarrollando proyectos en todas partes del mundo para el sector público y el sector privado. Tenemos 4 líneas de negocio. Una de ellas es infraestructura, otra es minería y metales, que es la que tiene una gran presencia en el Perú, otra que es hidrocarburos y una cuarta línea que es nuclear. En todos estos proyectos participa gente con muchísima experiencia. En la parte técnica tenemos 55.000 empleados, todos con gran trayectoria en trabajos de ingeniería, en diseño, en construcción y también en gestión de proyectos. Una de las cosas que más nos enorgullece es que los proyectos necesitan tener, desde nuestro punto de vista, 4 factores para realmente llamarse exitosos. Uno de ellos es la calidad del proyecto, quiere decir que lo que uno construye funcione para cumplir el objetivo. El otro es el plazo, el otro es el costo del proyecto y obviamente, no por ser el último, quizá el más importante es la seguridad. Cuando hacemos un proyecto queremos que la vida de todos y la salud de todos los que han participado se mantenga intacta. Entonces, eso es muy importante si vamos a hablar de proyectos, considerar esos 4 factores, que es lo que Bechtel siempre apunta. Gracias. Ahora, haciendo la pregunta del señor Salardi, desde el punto de vista del Ministerio de Transportes, ¿cómo ven, cuál es la experiencia que han revisado internacionalmente o qué perspectivas hay qué oportunidades hay para la aplicación de este esquema de PMO en lo que son las concesiones para el caso peruano? Muchas gracias. Antes que nada, agradecer a fin la oportunidad de poder compartir con ustedes la visión del Estado. Yo no necesito presentarme porque ya nos han mencionado mucho previamente, así que voy un poco a comentar y poner el diagnóstico de situación. Nosotros, definitivamente como sector, tenemos hoy en día en transportes
un total de 32 concesiones que se encuentran en la fase de ejecución. Cada una sabemos, no es un secreto, tiene sus complejidades y problemas. Obviamente están allí, pero hay que resolverlos y es un poco el enfoque que tiene la actual administración del Ministerio. Además de estas 32 concesiones, tenemos un portafolio interesante. Y decía Alberto que me puse nervioso porque no está en su presentación el paquete de proyectos que tenemos en cartera, pero adicionalmente son cerca de 18 proyectos los que tenemos para manejar en mediano plazo, que involucran más de 20.000 millones de dólares. Quisiéramos hablar de la brecha, obviamente hay restricciones presupuestales para ellos, sobre todo si uno mira a largo plazo, pero definitivamente el enfoque de esta gestión contra este gobierno es encaminarnos en esa línea, de buscar que acortar las brechas y diferencias que tenemos a nivel nacional. Y en ese sentido, viendo un poco el panorama amplio que tenemos, definitivamente está más que demostrado, más que ahondar mucho en ello, que tenemos que hacer las cosas de una manera radicalmente distinta, ¿no? Ver lo que ha pasado, los problemas podemos enumerar muchos, pero de hecho todos conocemos más o menos cuáles son los que son transversales y que apuntan un poco a demarcar estas limitaciones que hemos tenido, ¿no? Problemas, el caso del aire acondicionado se mencionó, esta tramitología que es necesariamente el área que tiene que cambiar, que definitivamente la aprobación de expedientes es una gran debilidad, la aprobación de estudios también a nivel del Ministerio, es un aspecto que tiene que reconfigurarse. Tema de liberación de predios, problemas de interferencias, también otro tema que aqueja a todas las concesiones. Allí están, digamos, los dos grandes problemas. Uno lo puede narrar así de sencillo, pero realmente son grandes complicaciones. No son de una ciudad, de parte del país que va creciendo y avanzando, y que cuando uno se demora mucho en el ciclo de proyecto afronta una realidad que va cambiando en el tiempo y ante la cual es ir adaptándose a lo que inicialmente pudieron ser 1.000 predios, después son 2.000 o 3.000, y la situación hace mucho más compleja. Por toda esa línea general, definitivamente el PMO es una herramienta que es perfecta para poder cambiar esta situación de gestión. De hecho, la nueva ley de APPs ya da la opción de poder incluirla, de poder un poco optar por esta herramienta. Días atrás conversamos con Alberto, inclusive el hecho de trabajar conjuntamente, de ver cómo implementarla. Ya la ley nos marca las grandes pautas, ahora el gran desafío como Estado es ver cómo las vamos a internalizar, cómo las vamos a organizar para poder un poco, estas direcciones de concesiones que se manejan en diferentes sectores, como el nuestro, la vivienda y otros, ver cómo se puede comenzar un poco a implementar y migrar hacia programas. Un gran problema que tiene el Ministerio hoy en día y que lo viene registrando de años es definitivamente esta situación de estar totalmente disperso. La dirección de concesiones, que no es una dirección gestora general, que tiene que lidiar con programas como Provida, donde encontramos el tema de predios, donde encontramos el tema de estudios, y es evidente que el que no puede liderar las cosas directamente no necesariamente la va a gestionar bien. Entonces ese es un gran cambio de raíz que tenemos que hacer, y de hecho poder implementar y girar hacia líneas prácticamente ejecutoras de las direcciones de concesiones y utilizar los PMO como gran herramienta, pero yo que no puede ayudar mucho a cambiar sustancialmente y acortar estos plazos interminables de ciclos de proyectos que tenemos, que a veces duran hasta 10 años inclusive, y ya aparecen nuevas necesidades y nuevos desafíos, y así corremos tras una brecha que nunca vamos a cerrar. Entonces es un desafío para seguir. Gracias. Ahora, por favor, señora Madams, le hago una pregunta. La pregunta es, ¿bajo qué condiciones considera que es mucho, qué condiciones ayudan a que el esquema de PMO en un país, dada la experiencia internacional que pueden haber realizado, sea mucho más rápido, más exitoso, fluya mejor, ¿no? ¿Qué condiciones se necesitan en el país? ¿Qué es lo que puede hacer el país para ayudar a que el esquema funcione mejor? So we tend to look at PMO around 4 key areas: governance, people, process and tools. From my experience, actually setting out a very strong governance framework is really, really important. So actually, some of the big programs I've worked on, the first thing that we would initially go in and do is set up a framework which aligns to the Department for Transport, for instance, in London, and other major, the Cabinet Office and other major government agencies. So setting out a governance framework is a really important structure, because actually that allows you to draw down on your funding. It allows a level of transparency quite early. We've recently, MACE, have been part of a transformational journey that Highways England have been undertaking. So they've gone from spending £3 billion over 5 years to £15 billion. So they've established themselves as a programme delivery organisation. And the first thing that they actually structured before they went on that journey was setting out a very strict regime of what needed to be achieved, what you needed to do at each of the gateway processes.
and actually how that aligned to Cabinet Office and requirements from the government. So it became very transparent very early on. The other thing that was really worked for Highways England, around their road investment scheme, they set out a very comprehensive strategic baseline of how they were going to achieve the £15 billion worth of expenditure. So really thought through what the vision was for the roads investments for the UK, and actually how they delivered that against our, the logistics requirements, and how they would build the roads that were fit for future. So they spent quite a bit of time before they embarked on the programme, setting out some really simple governance structures and some very stringent strategic baseline, which had allowed the programmes to be set up with some really clear directives, which is very important. Okay. Bueno, creo que puedo aplicarle la misma pregunta también. ¿Qué condiciones considera que hacen más exitoso un programa de PMO? Sí, bueno, en realidad el tema de infraestructura y la aplicación del PMO es quizá la buena noticia. Yo entiendo que todas las presentaciones anteriores nos muestran una realidad que nos sumerge en una depresión masiva, ¿no? Pero yo creo que a los problemas hay que buscarle soluciones, y creo firmemente que el PMO es una excelente solución. Pero, ¿qué se puede hacer? ¿Qué condiciones son necesarias? Es la pregunta. Bueno, comenzar con analizar las autoridades y este abanico de intereses distintos que pueden tener las autoridades locales, regionales, nacionales. Cada entidad tiene intereses distintos. Cada uno quiere para su región un determinado proyecto, o para, a lo mejor, ambiciones políticas. Entonces, los intereses tienen que ser comunes para el país. Creemos firmemente que tiene que haber una unificación en las verdaderas prioridades para el país, y no dispersando a los intereses de las autoridades. Lo segundo es que tiene que haber un acompañamiento a los proyectos de infraestructura, no solamente al inicio ni solamente al final. Un proyecto es un largo camino que comienza con la parte conceptual, los estudios, que es muy importante realizar una serie de estudios para evitar problemas o sorpresas al final. Luego viene la parte de ingeniería, que también es sumamente importante asegurar que la ingeniería que se va a desarrollar para ese proyecto sea la adecuada. Y si no se acompaña en esas etapas, lo más grave va a ser que en el punto máximo de inversión, es decir, donde se gasta más en la construcción, si no se acompaña en esa etapa, ahí es donde se presentan los problemas de adendas, los problemas de sorpresas en el estudio de suelos, los problemas de elementos que no se habían considerado. Entonces el PMO tiene la ventaja que, manteniendo una neutralidad en cuanto a política, o a una neutralidad en cuanto a realmente búsqueda del objetivo técnico común y la prioridad de los proyectos, acompaña desde la etapa de estudios, la etapa de estructuración del proyecto, la etapa de ingeniería, la etapa de construcción y, si se da el caso, la puesta en marcha. Toda esa parte tiene que acompañarse. Obviamente, lo que se busca, y también se ha mencionado en los paneles anteriores, es que en todo proyecto tiene que haber transparencia. Y una entidad como un PMO de talla internacional puede garantizar, porque el PMO, esa empresa internacional, no se va a correr el riesgo de poner su reputación en juego por un interés de alguna entidad o de alguna persona o de algún grupo de personas interesadas. La selección de los proveedores, la selección de los materiales, quiénes van a participar, qué números se van a manejar, eso tiene que hacerse de la manera más transparente posible. Existe un triángulo muy importante ahora en los proyectos que sin eso es muy difícil que el proyecto realmente tenga éxito, que es la transparencia, combinándola con innovación y con sostenibilidad. Ese es un elemento súper importante para que se pueda aplicar el PMO. Y finalmente, las empresas de PMO no se pueden quedar eternamente en el Perú.
La idea de aplicar un PMO en el Perú con una empresa internacional de talla mundial es integrar a personal técnicos de los ministerios o de las autoridades al equipo por los primeros 2 o 3 años para dejar un legado y que este grupo de ingenieros técnicos peruanos aprendan la metodología, adquieran el conocimiento, los sistemas, para que de aquí a 2 o 3 años ya sean ellos, los ministerios, las autoridades regionales, los que puedan manejar el PMO y no depender de una empresa internacional. Bien, gracias. Y yo quería hacer una pregunta que realmente es un poco complicada para responder desde el Estado, digamos. Pero, por ejemplo, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es la imposibilidad, digamos, de que las empresas públicas, por ejemplo, puedan realizar el esquema de obras por impuestos. ¿Okay? Entonces, de repente es factible ver algún tipo de justamente PMO englobando proyectos presentados por distintas empresas públicas y que este agente sirva de coordinador. ¿Podría funcionar así o no hay ninguna posibilidad de que las empresas públicas realicen este esquema de obras por impuestos? Yo creo que no solamente a nivel de empresas públicas, sino un poco haciendo un recuento, en la reconstrucción quizás fue la gran oportunidad que tuvimos para poder adoptar la herramienta, ¿no? Y está clarísimo que el gran problema del sector público lamentablemente trae esa gestión. Tenemos que tener un golpe de timón fuerte para girar esa situación. Y uno comienza a escalar a nivel multisectorial, a nivel de programas que están internalizados, y de hecho la herramienta acá debería para poder ayudar en estos aspectos. Por ejemplo, en el sector particularmente al que pertenezco se transfieren cerca de 10 millones de soles a diferentes gobiernos nacionales, municipalidades, y uno ve, de repente, no solamente aquí, no solo yo también en el sector saneamiento, uno hace un recuento de la cantidad de obras paralizadas con problemas, que se dieron contratos más de lo que costaron, la infraestructura en la que se invirtió y que nunca llegó a cumplir el objetivo que se tenía. Definitivamente lleva que hay que llevar estos proyectos de una manera distinta. Qué mejor si estas transferencias, por ejemplo, están a tasa que necesariamente los gobiernos regionales a los cuales se le pueden transferir a veces miles de millones de soles durante su gestión, tengan que tener a toda la obligatoriedad de adoptar este mecanismo como gran soporte especializado y técnico para sacar adelante los proyectos. Así yo creo que aseguraríamos mucho, no solamente, si bien cada vez, como estamos invirtiendo mal, pero el gran cuestionamiento es si hemos invertido muy bien. Y las cifras, evidentemente, nos pintan una realidad determinada que no es la que esperábamos. Entonces, ese cambio y poder asegurar en cierta medida en que los costos inicialmente previstos, los tiempos en los cuales planeamos tener un proyecto, que se cumple el diseño que originalmente se planteó, yo creo que esta herramienta es la que nos va a permitir llegar efectivamente a cumplirlo. Entonces, ¿dónde un poco nos trabamos cuando se quiso implementar? En el marco legal. Pasó 2 años, quizás el marco legal para adoptarla, institucionalizarla, porque es muy importante tener en cuenta, no se ha logrado. ¿Qué se buscó? Una válvula de escape, el acuerdo gobierno a gobierno ante una premura que teníamos para los Juegos Panamericanos. Y si uno mira, hemos visto mucha tinta derramada alrededor de que esa experiencia está girando muy bien. Y lo que pareció un imposible previamente te va a demostrar que el otro año vamos a llegar con los proyectos a tiempo para esta apuesta deportiva importante que pone el Perú en los ojos de América Latina y del mundo. Entonces, si ya tenemos una experiencia validada que está funcionando bien, ¿por qué no dar el gran salto y caminar hacia, digamos, la serie de actividades que tiene el Estado en general? La ley APP ya recoge este esquema, el reglamento va a desarrollar ciertos artículos vinculados, el gran reto es ver cómo realmente esto se implementa en los ministerios y de la cultura para que esto camine, pero en una segunda fase que cae madura es ir a la inversión pública. En la inversión pública, esos microproyectos que uno gestiona, que costos de transacción a la hora de salir mucho más caros gestionar de manera individual, se pueden empaquetar a nivel regional tranquilamente y las transferencias vinculadas a ellos, y se pueden tener unos impactos distintos, ¿no? Tener una infraestructura diferente y en los tiempos que todo y ahí se alinean todos los intereses. Además se gana transparencia, sabemos que ha golpeado mucho últimamente, y se ganan muchos aspectos que realmente pueden llevarnos a una mejor calidad de infraestructura que buscamos. Gracias. Y una consulta con respecto a... se ha hablado del governance, ¿no? De la importancia del governance en el manejo de estos proyectos, pero quisiera saber si es que hay alguna escala mínima, digamos, que deben alcanzar los proyectos para que se genere eficiencia en el uso del esquema del PMO,
o es que puede ser cualquier tipo de proyectos independientemente de su mundo sujeto a este programa y, digamos, como mencionaba el señor Salardi, de repente englobados por algún tipo de característica particular? Es decir, si hay una escala mínima o un monto mínimo a partir del cual el proyecto puede funcionar mejor bajo el esquema de PMO. I think good PMO should be in every project that you do, whether it's project-specific or major programs or portfolios. So the disciplines of PMO tend to fall around cost certainty, delivery certainty, mitigating risk, transparency of information. So it's really important that actually those disciplines are put in place, whether it's a £100 million programme or a £10 billion programme. So they are very similar disciplines. The disciplines of good PMO and industry best practice are the same wherever you go. You know, they are always around some very key areas. I think you were just talking about Lima, where we have established a PMO. And actually the governance structure that we've tried to introduce for the Games is very much built off what we did at London 2012. I think one of the problems that we've had around setting up that PMO is the project is already in flight. So it's very much trying to paint a ship when it's already sailing. So actually trying to get those disciplines in place has been quite challenging. I think if we'd had the opportunity, it's much better to set them up from the initial setup of your program, understanding what your program is, understanding what your business case is, and delivering against those benefits and those remit. Did I just answer the question, or was it wrong in my ears? Sí quería hacer una consulta con respecto a la experiencia internacional que pueden haber manejado y de repente algún factor que puede haber incidido negativamente y que de repente es algo a lo cual debemos estar atentos en la experiencia y la aplicación en Perú. ¿Qué cosa podría ser importante tener presente y evitar que ocurra a nivel local, ¿no? Es decir, ya sea por el lado de repente preparar a los funcionarios para que entiendan mejor de qué se trata, de no generar un tipo de masa crítica de ingenieros o de operarios que puedan estar dispuestos a trabajar en varios proyectos a la vez? ¿Y con qué problemas se han enfrentado al implementar este esquema en otros países? Sí. Hemos tenido muy buenas experiencias a nivel países, no necesariamente del primer mundo. En Gabón, en África, tenemos ya 5 años manejando todo el plan de infraestructura del país. Es decir, ellos formaron la entidad que está a cargo de la infraestructura del país y contrataron a un servicio de PMO con Bechtel para todo: hospitales, carreteras, plantas de energía, aeropuertos, es decir, toda la infraestructura. El objetivo principal era, mira, tenemos los fondos para hacer estos proyectos, pero no tenemos la capacidad de gestión. Suena familiar, ¿no? Es lo mismo. Hay muchos países que ya resolvieron, gracias a Dios, por la primera vez en nuestra historia, el tema de los fondos o la manera de financiar los proyectos. No es el principal problema. El principal problema es qué hacemos para gestionar bien esos recursos. Entonces, lo primero, yo creo que es tomar ejemplos. Acabamos de firmar otro contrato similar en Arabia Saudita por el mismo tema: poder manejar bien esos fondos que se tienen para infraestructura con transparencia y que de alguna manera una empresa con reputación maneje. ¿Qué cosa puede ocurrir acá? Atomizar. Cuando hicimos una primera presentación sobre PMO para ofrecerlo como una solución a la reconstrucción con cambios, estábamos tratando de alguna manera explicar que el PMO o el concepto del EPCM o el concepto de Delivery Partner más o menos son equivalentes. Es poner un equipo que gestione, y recuerdo en ese momento nos dijeron, suena bien, entonces podríamos hacer un PMO
por cada sector, hablando de la reconstrucción, un PMO por cada sector, salud, vivienda, etc. Y otro PMO por cada región. Entonces era una matriz de PMOs en donde justamente íbamos a conseguir lo opuesto al objetivo, que era atomizar nuevamente y trabajar en microsectores o microregiones. Lo importante acá es ver el PMO como un gran paraguas que garantiza justamente lo que dije al inicio, la calidad del proyecto de infraestructura, el plazo, que también es importante, en los Juegos Panamericanos es vital, el costo, y el costo se maneja revisando bien qué es lo que queremos hacer, cómo se va gastando el dinero y no permitir que hayan excesos, y obviamente la seguridad. Pero tiene que ser un paraguas, tiene que tener estándares similares para todos los proyectos. No puede haber un estándar para uno, otro estándar para el otro. Entonces yo creo que la experiencia internacional en países como Gabón, como Arabia Saudita, y en proyectos de reconstrucción donde también hay una urgencia de resolver un problema de inmediato. Hemos tenido la reconstrucción de la ciudad de Nueva Orleans después del huracán Katrina, hemos tenido la reconstrucción de Irak. Son proyectos donde se necesita mucha gestión para que todo se haga en el plazo que se requiere y en los presupuestos que se requieren. Eso yo creo que es vital, comprender lo que es el PMO y no buscar atomizarlo, sino ponerlo como un gran paraguas. Y ahora, desde el punto de vista del ministerio, y le hago una pregunta un poquito, digamos, más general. Pero si uno ve, por ejemplo, la velocidad de avance en la reconstrucción de Peña Costero, ¿no? Y la compara con la velocidad de ejecución de las obras para los panamericanos, vemos que son dos velocidades muy distintas. ¿Solo podríamos atribuirlo al esquema bajo el cual se manejan los proyectos o cree que hay algo más? De hecho, son varios los temas que confluyen ahí. Mucho tiene que ver con la dinámica, definitivamente. En la reconstrucción tuvo vaivenes en la normativa de la definición de cómo lo manejan las autoridades y los sectores, entonces en esa situación de discusión de cómo el Estado se organizaba para afrontar el gran problema que tenía enfrente por mucho tiempo. El americano sí fue una decisión muy rápida que tiene un punto intermedio acá, que es el tema gobierno a gobierno. Yo creo que es otra de las variables que hay que tener en cuenta ahora de cara al futuro en cuanto a si Perú quiere tener buena infraestructura y una dinámica distinta, puede ser un gran articulador que trata de competir con las propias APP, con la propia obra pública para ver cuál nos va mejor. O sea, obviamente hay que hacerlo lo más transparente posible, hay que encontrar reglas de juego muy claras, invitar a los grandes expertos, mucho interés de los diferentes países por entrar en este mecanismo, y que mejor construyamos ese nuevo paso que va a dar el país. Ya está el ejemplo de los Juegos Panamericanos, se está explorando algunos proyectos importantes también encaminarlos en esta vía, porque ya la nueva ley de contrataciones especifica mejor la opción de entrar en ese sentido. Entonces creo que va a ser un reto importante ya a nivel de Estado el tener diferentes modalidades de cómo llegar al desarrollo de la infraestructura que entren a competir entre ellas, ¿no? Y ver cuál es la más eficiente, la que mejor le resulta al país y la que logra los resultados esperados por cada sector. Igual esto en su momento ahora por impuestos, que se ha tenido cierta dinámica, pero en sí se van cumpliendo las opciones y la idea es que realicemos en la que más nos traiga los resultados, como decía, de manera oportuna, el costo adecuado, porque los recursos estatales son escasos, hay que maximizar, priorizar bien, eso no hay duda. Hay proyectos que ya se caen de maduros, hay que planear mucho para saber qué hay que hacer en línea 3, línea 4 del metro, por dar dos grandes ejemplos, y vamos a planear ahora que tenemos que planear hacia el 2050, pero lo que tenemos aquí en el corto plazo hay que de todas maneras afrontarlo y desarrollarlo y gestionarlo. Son grandes desafíos, definitivamente hay proyectos que pueden tener en toda la ciudad de Lima, mucho se ha dejado pasar el entrar con las grandes obras que permitan revertir el problema del gran caos vial que tenemos, pero son obras que ya hoy en día se hacen más complicadas, pero que igual está más que demostrado son las grandes soluciones que tenemos que afrontar y que tenemos que sacar ahí. Y no sé si alguien deseara agregar algo más. Yeah, I think one of the challenges we've had at Labour is the decision making, the levels of decisions that we have to make. And
And I know we've gone through the G2G contract to speed up some of those decisions, but actually I think that's one of the areas that's really worth looking at is delegated levels of authority. All the major programs that I've worked in, London 2012, Hinkley Point C, Highways England, you know, big programs, but they set out a very strict level of governance, which allows decisions to be made at the lowest level with a level of transparency. So I think one of the challenges that we've had, Carlos was talking about, you know, we are the umbrella, you know, making those good decisions for the program rather than the projects is a really important criteria that we need to bring. So actually assessing that they may be changes going through for major infrastructure, but actually how that impacts operations. So that's been an area that's been challenging for us. I know that we've looked at different areas and we've made a difference around that about how we can sign off change. I think the other thing that's really important, when we originally did London 2012, we actually combined our authorities. So rather than just having one authority that looked after London 2012, we had 5 major boroughs that joined together with other parts of TfL, Transport for London, and other organisations. So they became the decision-making forum. But it covered lots of areas, not just one. There wasn't just one organisation. And since then, so post the Olympics in London was all really about legacy. So the legacy it left for London. You know, we're just about to embark, MACE and the London Legacy Development Company are just about to embark on the last phase of the development in East London, another £2 billion worth of major infrastructure around universities and theatres and schools. We devolved that responsibility down to the London Legacy Development Company, so they again act as that umbrella, combined with MACE as a delivery partner to make those decisions on behalf of government. And actually those, you know, there's sort of proof that actually combining approvals and authorities is a really strong way of delivering your programs. Una pregunta que tú has hecho, ¿cuánto cuesta un PMO? ¿No? Y muchos deben pensar, una empresa internacional debe cobrar muchísimo por el PMO. Yo quería tocar ese punto porque es importante, son recursos públicos finalmente que se van a utilizar. Cuando una de las primeras veces que también hablábamos del PMO era cuando estábamos conversando con los amigos del Ministerio de Transportes, la parte del metro, le decíamos, mira, ¿dónde crees que agrego más valor? Yo puedo estar en 2 lugares, como empresa de ingeniería y construcción, puedo presentarme como un concesionario más, un postor más. Obviamente ese contrato sería mucho más rentable, sería mucho más interesante desde el punto de vista económico, pero también puedo estar del lado tuyo como un PMO ayudándote a ti a que el concesionario, el supervisor y todos trabajen adecuadamente, y eso evidentemente es un costo mucho menor. No es el proyecto más rentable para una empresa como nosotros, pero creemos que lo más importante es dónde agregamos más valor. Yo creo que en este momento se puede hacer uso de experiencias. En el sector minero se han hecho muchos proyectos y muy grandes. Bechtel ha construido el proyecto Las Bambas, han sido cerca de $5.000 millones, una inversión muy grande, 19.000 personas trabajando a 4.500 metros de altura, y todo ha salido bien. ¿Con qué? Con un equipo de personal extranjero, pero muchísimos peruanos. Tenemos más de 150 técnicos e ingenieros peruanos calificados para hacer estos trabajos. Yo creo que un PMO podría hacerse utilizando algunos recursos de afuera, especialistas internacionales, pero cada vez más integrando ingenieros peruanos. El ingeniero peruano está súper bien calificado, solamente está esperando la oportunidad para poderse desarrollar y poder aportar a su país. Entonces yo creo que el costo de un PMO es mucho menor al que uno se imagina. Está en el orden del 5 a 8 o 10% del costo de inversión, y puede ser, dependiendo de la complejidad, un poco menos, un poco más, pero
a medida que le agreguemos más personal peruano, locales, yo creo que el costo puede bajar y es un gana-gana para el país. Sí, bueno, sobre todo teniendo en cuenta que también hay un costo de oportunidad en el sentido, mientras más demora la provisión de esa infraestructura, hay costos adicionales que no necesariamente vemos, ¿no? Así es, el desarrollo para un país no solamente es la infraestructura, es el desarrollo de su gente. Y estas son oportunidades para que nuestros técnicos e ingenieros también desarrollen estas capacidades. Correcto. Sí, gracias. Toca cerrar, digamos, como representante del Estado de España. De hecho, básicamente es una señal de confianza. Definitivamente la gestión actual del Ministerio y el equipo que acompaña al ministro tiene enfocado que hay una gran cantidad de problemas y estamos para resolverlos, ¿no? Queremos realmente lograr un extraer efectivo de los grandes proyectos, los megaproyectos que tenemos en el sector. Tenemos que tener actividades de confianza. Hay proyectos que tienen años esperando decantar interés o ser impulsados en el proceso de APP. Estamos en la línea de también llegar a estas instancias, en la línea de lanzar también nuevos portafolios con proyectos en los cuales el sector defina qué es lo que necesita de infraestructura, qué brechas necesita cerrar, y obviamente que estén totalmente financiados en el largo plazo. Ese digamos es el compromiso actual de la gestión y en esa línea estamos abocados. Bueno, entonces no me queda nada más que agradecer a los participantes en este panel. Muchas gracias por su participación y nada, por favor, les piden con un aplauso. Gracias, Juan Carlos.